La victimología es el estudio científico que estudia a la víctima. Es una ciencia autónoma que complementa la criminología. No solo abarca a las personas pasivas, también abarca campos de personas que sufrieron algún tipo de accidente. Ponentes como Benjamin Mendelssohn define a la víctima como la persona que sufre un mal por causa ajena o propia. También está Hans von Henting, que en 1948 aparece con la obra El criminal y su víctima y qué relación hay en ellos. Esta relación puede ser cercana, puede ser alguna relación desconocida o la relación de poder. La relación cercana se refiere a que el vínculo puede ser familiar, de amigos, compañeros o vecinos. Aquí se encuentran delitos como de violencia familiar, abusos, maltrato, homicidio en entornos domésticos, fraude entre conocidos y delitos sexuales, donde el agresor es alguien cercano a la víctima. También está la relación desconocida, el cual nos habla de que la víctima pues no tiene algún vínculo con el delincuente. Este delincuente los escoge al azar o ya sea por vulnerable. Aquí encontramos delitos como robos, asaltos en vía pública, secuestros express, delitos cibernéticos, estafas o robos de identidad. También está la relación de poder o dependencia. Aquí la víctima puede ser víctima de trata de personas, víctima de acoso laboral o escolar o violencia de género. Está la clasificación de víctimas, el cual está la primaria individual, lo cual la persona que sufre daños físicos o psíquicos fruto de un hecho delictivo de forma directa o indirecta. Está la victimización secundaria, que es de grupos específicos. Este impacto es personal, ya que se deriva de la participación de un proceso penal, del trauma o del proceso de revictimización al revivir los acontecimientos durante una declaración ante un juez o el MP o alguna otra autoridad. Esto se da un ejemplo en las personas que fueron víctimas de abuso sexual y pues tienen que dar su declaración de los hechos. Está la victimización terciaria, donde pues aquí se refiere más a la comunidad, donde la persona que realiza un delito está cercano a personas que realizan también este tipo de conductas y pues la estigmatización de la sociedad puede llegar a imposibilitar el proceso de reinserción en la sociedad de la persona. Mendelssohn define los tipos de víctimas como la víctima completamente inocente, la cual no hace nada para ser victimizada. Esto se da en niños menores de edad, en donde sufren algún tipo de maltrato o violencia sexual. Está la víctima de culpabilidad menor por ignorancia. Se desencadena por un impulso no voluntario y tiene algo de culpa en su victimización. Aquí se da en relaciones de pareja donde pues la muchacha es maltratada, sabe que no debe de ser golpeada por su pareja, pero no hace nada para evitarlo. Está la víctima tan culpable como el infractor o voluntaria. Son víctimas por suicidio o eutanasia. También se dan en temas por amor o ruptura y está el dolor o el sufrimiento. Aquí tenemos más culpable que el infractor, por ejemplo, cuando hay personas que están muy enfermas y están sufriendo muchísimo con su enfermedad de dolores. Entonces lo que hacen es que le piden a una persona cercana o a un familiar que los desconecte para que dejen de sufrir. Están también las víctimas más culpables que el infractor. Son víctimas provocadoras e imprudentes, en la que se hace a la víctima una persona y o puede atraer sus propias desgracias. Su conducta crea y favorece la conclusión final del hecho, y la víctima, por imprudencia, desencadena el hecho por falta de control. Aquí se da en personas que no se esperan a que el semáforo dé el alto para que pasen y pues se juegan la vida. En esta clasificación pues también se diferencia lo que es la víctima directa e indirecta.
La directa se refiere a la persona que sufre el daño causado directamente y la indirecta se refiere a las personas cercanas que ven sufrir o pasan todo este tipo de proceso de la víctima. Por otro lado, a raíz del estudio de la victimología, surge una idea, la justicia restaurativa, la cual se obtuvo al darle importancia a la víctima, donde se argumentaba que el crimen no solo el Estado debía de castigarlo, se basaba que cuando hay un conflicto entre personas y este conflicto causó daño real, se tenía que sanar. La justicia no solo era para castigar al culpable, sino buscar cómo restaurar el daño. Para ello se implementaron apoyos emocionales y servicios a la víctima. El proceso restaurativo se refería más a 3 pasos. El paso 1 se enfocaba en el daño, priorizaba las necesidades y daño sufrido de la víctima. Si las dos partes estuvieran de acuerdo, se llegaba a una mediación. El paso 2 se refiere a la mediación. Se reunían las partes para un diálogo constructivo y si era apropiado, aquí la meta no era el castigo, sino que la persona que hizo el daño se hiciera responsable y que reparara el daño causado. En el paso 3 encontramos la reparación, lo cual busca la restitución, sanación de las partes, la reconciliación y la prevención de futuros delitos. El enfoque era castigar al delincuente. El crimen es un acto contra el Estado y el nuevo enfoque era sanar a la víctima porque el crimen es un conflicto que causa daño. Durante mucho tiempo la víctima no tuvo voz, se ignoraba a la víctima, incluso se llegó hasta culparla. Se le reconocieron después los derechos y finalmente se empleó el proceso restaurativo, lo cual se refería a reparar el daño. Algunos derechos de las víctimas que tienen es pues que deben de recibir asesoría, ser informado de sus derechos, coadyuvar con el MP y aportar pruebas en la investigación, recibir atención médica y psicológica de urgencia, que se le repare el daño, que se le resguarde su identidad y datos personales, solicitar asimismo medidas de seguridad cautelares para su protección y la restauración de sus derechos. Algunas leyes que protegen a las víctimas se encuentran en el artículo 20 constitucional, que es el derecho de víctimas del delito. También encontramos la reforma constitucional del 2011 en protección de las víctimas, la Ley General de las Víctimas, el Sistema Nacional de Víctimas, la Comisión Ejecutoria de Atención a Víctimas, la CNDH, donde adopta medidas y protocolos para evitar doble victimización, lo cual estas instituciones garantizan la protección de las víctimas, garantiza derechos de las víctimas en temas de violación a los derechos, a su protección, reparación y justicia, la reparación integral, proporcionan asesorías jurídicas, cuentan con un fondo de ayuda para la asistencia de víctimas y la reparación integral.